Porque cobrar el 70% de comisiones a la gente durante los 2 primeros años es que es mucha pasada, ¿eh? Sí. Y estarte 10 años en negativo me parece, denunciable. Ya, pero aquí tenemos este sistema. Y el problema es que tenemos la tristeza, ¿no? De que cuando alguien entra en la bolsa o cuando se escucha hablar de la bolsa, la gente de tu alrededor, como lo que ha entrado en la bolsa o lo que ha conocido la bolsa son este tipo de productos de banca tradicional, pues te dice, un tío mío lo perdió todo, o yo lo perdí todo, o un primo mío. Claro, porque son este tipo de productos. Entonces, es una pena, ¿no? Porque ha sido el mayoritario, la inversión, durante muchos años y ahora se está empezando, desde hace unos años para acá, a abrirse con los brokers estos baratos, eh, las operaciones desde el móvil. Se está empezando a abrir la inversión al mundo. Y ya no era fuera solo el trading, sino la inversión fundamental, la inversión de empresas a todo el mundo. Lo que pasa, que no te da la sensación de que la gente está entrando en la bolsa a hacer lo de comprar acciones y demás, un poco de oídas y no haciendo los deberes. Mira, me encanta que me digas esto porque, justamente a veces, muchas veces, y esto lo siento mucho, pero es verdad que lo voy a decir, hay muchos inversores inmobiliarios que yo no es que esté en contra, ¿vale?, de la inversión inmobiliaria, es más, tengo 3 pisos de inversión inmobiliaria, o sea, si estuviera en contra, evidentemente no sería coherente con lo que voy a decir, pero no solo es inversión inmobiliaria en este país, es más, la bolsa tiene muchas veces una rentabilidad muy superior a la renta a lo que es la rentabilidad inmobiliaria, ¿no? Con Mm, eso, ¿qué quiere decir? Que mucha gente que yo conozco que son inversores inmobiliarios, intento también explicarles la importancia de diversificar, ¿no? mm, Y entonces lo que me dicen es: "Ah, no, pero es que yo ya intenté invertir en bolsa, tengo una cartera de acciones y como esto era un yo-yo que empezaba a subir y bajar y no sé qué y tal, y no sé qué, perdí dinero". Y yo, a ver, primero, ¿tú hiciste un buen análisis de las empresas que tú seleccionaste o directamente te metiste así porque sí? No, no, que yo no hice nada. Y digo, a ver, pues que es lógico, ¿no? Dame. Entonces, una vez me acuerdo de una persona que le dije, dame la aplicación esta. Y digo, a ver, esta, fuera. O sea, es que, claro, o sea, cuando tú inviertes en acciones de bolsa, ¿vale? sí. O sea, acciones de empresas, es que no te puedes meter sin hacer un análisis fundamental. O sea, es que cae de cajón, a no ser que seas trader, ¿eh? O sea, esto es otra cosa, porque el trader esto no busca un análisis fundamental, lo que Pero quiere yo creo que simplemente es sí, movimiento de, pero de- de técnico. yo creo que si los traders metiesen también análisis fundamental, serían mejores traders, porque Depende sabría del tipo de trading, ¿eh? Porque si un day trading, por ejemplo, un intradía, que tampoco te importa mucho, ¿eh? El tema de los fundamentales, pero si es un trader más a sí, medio y a a ver, largo plazo, el entonces in sí. hombre, pero si estás usando el intradía y de repente sabes que a una hora va a salir un profit warning o va a salir una presentación de resultados, te va a ayudar a que incluso en ese mismo día tengas cuidado, porque no sabes lo que va a pasar a cierta hora. O Ya, sea, eso es verdad. que tú seas analista técnico, yo creo que muchos analistas técnicos se evaden de todo lo demás y creo que se equivocan. Yo creo que, no digo que sean mm, Warren Buffett y se pongan a mirarlo todo y con todo el detalle, pero sí que tener una leve idea de cómo van las cosas y de qué están comprando. Yo creo que sería más interesante, quitando las criptomonedas, que ahí están tradeando, ahí Sí, sí que no hay nada detrás, ahí están tradeando a gusto, con ya. divisas, ¿no? Pero no sé, yo veo mucha gente tradeando, que se ponen a tradear con el Santander o con Telefónica, y digo, tío, tú no sabes si va a ser un resultado que van a reducido la deuda y la empresa va a tirar para arriba y estás tú con Ya, un eso es verdad. corto, no sé. Tienes razón. Sí, sí, tienes toda la razón. Cuando tú entiendes lo que hay Mm, detrás, es que es normal, igual que unos fondos, ¿no? Este fondo es muy bueno y este es muy malo. A ver, pero ¿de qué es? ¿Es de renta fija? ¿Es de renta ya. mixta? ¿Está invirtiendo en qué está invirtiendo? Para que tú me puedas hacer una comparativa de si realmente es bueno o es malo. Vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y esto pasa lo mismo con el tema de las acciones de empresas. O sea, cuando tú entiendes lo que hay detrás de la empresa, primero, a qué se dedica, dos, qué tipo de Mm, histórico tiene y qué tipo de proyección y en qué se está gastando el dinero, qué tipo de deuda tiene, etcétera, pues, y qué bueno, no, o sea, al final es un poco entender el modelo de negocio de la empresa como tal, pues ostras, aquí es mucho más fácil, ¿no? mm. Yo creo que sí. Y luego además que
lo que ha dicho aquí Davian, ¿no? Yo creo que, que dice, si existiese un índice que marcara la rentabilidad en tiempo real de un inmueble, muchos saldrían corriendo. Ahí está. A mí me gusta mucho este comentario, porque es verdad, o sea, ¿por qué los inmuebles no dan miedo? Básicamente porque tú no estás constantemente tasando el inmueble, Ya. ¿no? O sea, lo tasas una vez al año o cuando te lo compras y ya está, pero como no lo ves, y en cambio las acciones sí que lo ves, entonces ahí te genera ese miedo por falta de educación financiera. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Y luego hay un discurso muy grande, sobre todo de los influencers que hablan de invertir en inmobiliario, ¿no? Que te dicen, no, la inversión en inmobiliario se le puede sacar un 10% fácil a cada inmueble. Yo digo, ya, tú le sacas un 10% porque tú coges, te vas a un pueblo de una ciudad grande, que no sea Madrid o Barcelona, sino un Sevilla, un Bilbao, un Valencia, un Zaragoza, te buscas el pueblo de alrededor, buscas tu ciudad dormitorio, barrio que esté prosperando pero no mucho, buscas el piso muy barato, concreto, lo reformas. O sea, tú haces un trabajo muy concreto que te consigues el piso que te da ese 10%, pero la media del inmobiliario es un 3%. Sí, Y sí. eso es así. Y la gente, hay una cosa que no termina de entender en España, y esto, por ejemplo, lo ha dicho José Elías, que varias veces estoy muy de acuerdo con él, que incluso para vivir tú, la gente dice, alquilar es tirarle dinero". Y yo, claro, alquilar es tirarle Sí. dinero si tú no tienes inversiones. Es decir, si tú no sabes hacer otra cosa con tu dinero, pues sí, pues alquilar es tirar dinero. Pero en el momento que tú sabes invertir, a no ser que te den la hipoteca al 100%, que entonces sí, es dinero gratis. Tú si pones una entrada de un 20, un 30%, un 40%, como ponen alguna gente, eso es un dinero que no está invertido. Exacto, exacto. El problema también está, y eso es cierto, que la inversión inmobiliaria es verdad que tú te puedes Mm, apalancar con el banco y esto es una de las principales ventajas, esto es totalmente cierto, pero por mm, otra parte está muy, muy, muy castigada a nivel fiscal. Es decir, cuando tú inviertes en inmuebles, primero, depende de la comunidad autónoma, está claro, ¿no? Pues tienes entre un 6 y un 10% de ITP, esto ya es pues un dinero. sí, Después el IBI, las basuras y los toda esta ocupas. historia y claro, entonces, bueno, los ocupas, dices, bueno, pues el seguro de impago, bueno, vale, de acuerdo, me lo puede, ¿no? Te lo compro. Pero es que yo ya estoy empezando en negativo. ¿Por qué? Porque yo de buenas a primeras para poder invertir voy a tener que depositar un dinero que le voy a pagar al Estado, que ese dinero es Mm, mío y no lo estoy invirtiendo. Y no solamente es eso, sino que luego esa vivienda además ha tenido que tributar muchas veces, ¿no? Primero, una vivienda de obra nueva, el IVA. Después de un traspaso entre propietarios, el ITP. Después, si yo me muero, entonces el impuesto sobre sucesiones sobre esa misma vivienda. Entonces, ¿cuántas veces se está tributando esta vivienda? Y si mientras yo la tengo, el IBI. O sea, es que... Bueno, y si tienes varias, te conviertes en un gran tenedor a la mínima, que eso lo han puesto. Y Y luego otra además que cosa que es verdad que es muy eh, negativo es que está, primero, no solamente muy marcada a nivel fiscal, sino que a nivel, al menos tal y como está ahora, el gobierno, ¿vale? Entonces no me voy a meter mm, en política, pero está muy, digamos, modificada a nivel de temas legislativos, que dependiendo de quién salga y quién esté gobernando, está más a pro o a favor o en contra, y por tanto, entonces van a perseguir, pues en este caso, tal y como está mm, ahora en la política, van a perseguir pues justamente todo lo que es el inversor inmobiliario y por tanto de buenas a primeras yo puedo tener un piso en la playa, por ejemplo, y mm, que me digan que ese piso me lo expropian. Ah, muy bien, genial, ok, ¿no? Entonces, Oker justamente pues me ponen ¿no? el índice de precios tal, porque estoy en una zona tensionada y se lo han pasado ahí, se lo han inventado, lo de las zonas tensionadas, porque antes no estaba. Y yo lo había invertido hace 4 años o 5 años cuando esto no existía y ahora resulta que, sí. ¿sabes? No, no, y luego además, yo esto lo llamo el ojo de Sauron. Dice la gente, no hay que meterse en política. Digo, yo creo que la política afecta a nuestras inversiones, Hombre, claro que sí. afecta muchísimo. Entonces, yo soy de la opinión que tú no puedes estar donde está mirando el ojo. El ojo de Sauron, ¿no te acuerdas del Señor de los Anillos, no? Tú Sí. eres joven, pero no tanto. No, Que no, pero sí que lo he visto, sí, claro. que ayer me Estaba El hicieron una Señor de entre los Anillos con Harry Potter, yo era más de claro, Harry claro. Potter, pero Es que bueno. ayer me hicieron una entrevista y la chica que hacía una entrevista me dijo: "Sí, Señor Anillo es un clásico", y me quedé yo, en toda mi vejez. En toda mi vejez, El Señor Anillo es un clásico. Digo, claro, es que una chica que tenga veintitantos años
Claro, sí, No eso es nació, no así. había nacido cuando se hizo el anillo. Entonces, claro, ya se ha convertido en un clásico. Pero bueno, el ojo de Sauron. El ojo de Sí, Sauron, sí, sí. si está mirando a. Tú no puedes ser Aragorn en la puerta de Mordor golpeando y el ojo mirándote. Tú tienes que ser, pues, Frodo, Sam, Gollum, ahí escondido entre las montañas, que no te vea. Entonces, el inmobiliario ahora mismo en España está el ojo, pero de encima, o sea, eres Aragorn golpeando con fuerza en la puerta. Sí. Y, y luego que la gente tiene un concepto de la rentabilidad en los pisos muy extraña. Y esto se lo he escuchado a gente decir, no, es que yo he metido 20.000 euros y estoy sacándole 400. Y digo, no, tú has metido 20.000 euros y estás pagando una hipoteca de 500. Tú todos los meses estás pidiéndole 100 euros. Porque la gente te calcula lo que han metido con el alquiler que reciben, pero todos los gastos alrededor de hipoteca, de impuestos y demás, lo obvian. Y es como, tenemos muy romantizado la vivienda en España. Sí. Sí, muy romantizada, eso es verdad. Es que yo creo que aquí está la importancia también de tú poder, saber cuál es la rentabilidad bruta versus la rentabilidad neta, porque cuando tú entiendes que, obviamente, para poder, calcular la rentabilidad, pues tienes que deducir todos los gastos, que tiene, pues, la vivienda como tal, pues ahí es donde te das cuenta que quizás, pues no estás teniendo la rentabilidad que realmente pensabas que tenías, ¿no? Y después está el hecho de, justamente, el tema de la falta de educación financiera. ¿Por qué somos tan románticos con la vivienda? Porque es lo de siempre, lo que realmente, pues una persona puede llegar a palpar, a ver, y que esto le da la confianza, y porque realmente, pues, invertir en ladrillo es de toda la vida y el ladrillo siempre sube. Hombre, pues el de siempre sube, ojo con esto, porque en 2008 no subió precisamente. O sea, había mucha gente que perdió dinero porque estaba la cosa, pues, justamente en muy, muy alto, digamos, a nivel de precio, ¿no? Entonces, yo no es que a mí no me gusta, ni vamos, demonizar ningún producto de inversión, simplemente hay que ser conscientes Sí. de los pros y los contras. Y ahí está un poco la gracia de tener educación financiera, que siempre lo que yo les digo a mis alumnos, o sea, yo también tengo una escuela de finanzas e Ujú. inversiones, y siempre les digo lo mismo, o sea, hay que ser, lo más transparente posible. Pros y contras, que a ti, por ejemplo, el plan de pensiones también, otro producto de toda la vida en España, ¿no? El plan de pensiones. Entonces, cuando tú entiendes si te gustan el plan de pensiones o no, pues allá tú, es tu decisión Ya. con tu dinero, pero tú tienes que ser consciente, primero, las características de este vehículo de inversión, sea plan de pensiones, PIAs o lo que tú quieras, dos pros y contras. Cuando tú esto lo entiendes, entonces ya puedes invertir con conciencia, sabiendo lo que estás haciendo con tu dinero. Yo lo que pasa es que creo que hay una diferencia entre el plan de pensiones y la vivienda, y es que la gente que ha tenido planes de pensiones, cuando llega a su jubilación, no te dice, oye, pídate un plan de pensiones que a mí me ha ido genial. No, no escuchas mucho eso. No, Es más, siempre escuchas a la gente muy cabreada con el plan de pensiones. Pero en sí, cambio con los pisos, sí lo escuchas. Yo compré varios pisos cuando aquí todo era campo y me ha ido muy bien. Tu hijo mío compra pisos, que es lo que siempre sube, que es lo que. Claro, entonces tendemos mucho a escuchar a nuestros mayores y nuestros mayores vivieron una época que no es la actual y, ya, y nos cuentan tuvieron una situación donde comprar pisos era muy barato en aquella época y ha salido muy bien y tendemos a creernos eso, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil decirle a una persona que está empezando a meterse en el mundo laboral y que está empezando a ahorrar para comprarse pisos y tal, decirle, no, mira, lo que dicen tus padres está equivocado porque estás comprando un piso de 1.000.000 de euros que vas a alquilar a 1.000 euros. Es un error garrafal. Decirle eso a esa persona y decirle: "No, mira, métete en esto que tienes que aprender, contabilidad". Es muy complicado, sí. porque Porque sí que es verdad que la gente, y eso lo siento, pero es verdad, es bastante vaga de por naturaleza. Entonces, gente tiene tendencia a ir a lo fácil. Y sí, claro, y también, por otro lado, también, y esto es verdad en el sentido de que a nivel de, creencias, hace mucho que una persona tenga esa
propensa, o sea, que sea más propensa en aprender de finanzas o no. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando donde en muchas cosas, muchas veces, pues familias, ¿no? Diciéndoles los padres a los hijos, y esto lo hemos oído 50.000 veces, el dinero es la raíz de todo mal. Resulta que más vale ser honrado, no sé qué, el dinero corrompe, el dinero es malo y todas estas tonterías y el dinero sale no sale de los árboles y todas estas cosas son creencias que la gente tiene realmente súper arraigada en su mentalidad y hace que Mm, realmente rechacen el dinero y rechacen la idea de formarse en finanzas e inversiones. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me formo en esto, realmente estoy haciendo algo malo o que realmente pues me voy a corromper porque el dinero es corrompe, ¿no? Y porque esta creencia la tengo tan aposentada en mi cabeza porque la he escuchado 50 veces de mis padres, de mis abuelos, etcétera, que yo mismo me estoy creando ese rechazo. Y eso ya. entonces es un trabajo de base que hay que tener ese trabajo contigo mismo a nivel de cuál es la relación que yo tengo con el dinero. ¿Tú crees que por eso entra la gente que entra en bolsa son normalmente gente outsider? Son la oveja negra, el que era un poco diferente. Porque hay una cosa que siempre escucho y es que dice, el que entra en bolsa iba a entrar. O sea, que tú no puedes convencer a alguien eh, que no quiere entrar. Y yo me cuesta y me gustaría pensar que no. Pero es verdad que cuesta que una persona normal y que no sea un poco outsider y que no piense un poco que el sistema está todo mal hecho y que sea un poquito rebaño, entre en esto. Mira, te voy a explicar una anécdota. Sí. Cuando yo tenía unos 13 años, yo me enganché en una serie de la tele. Y esta serie de la tele, la verdad es que aprendí bastante. Era una serie de la tele, pero de las cosas del día a día normal y corriente, de un pueblo ¿Cuál? que a la gente les ¿Cuál? pasaba. Es que, claro, esto era una serie en catalán que se llama Ah, Vendalplà del TV3. Bueno, total, que era una serie de, ya te digo, pasaban cosas a la gente de un pueblo. Y sí. entonces ahí yo recuerdo claramente un episodio donde había una persona que era un broker que estaba operando en bolsa y tal, y yo me acuerdo mirar esta serie con mis padres y decía, ostras, esto de invertir en bolsa, a mí me gustaría mucho hacerlo. ¿Y sabes lo que me dijeron? Cuidado porque puedes perder mucho dinero. Y yo, y claro, me quedé así como, y les dije, bueno, pero puedes perder mucho dinero si no sabes, ¿no? Pero si tú aprendes, no tienes por qué perder mucho dinero. Tú vete con cuidado porque realmente la gente invirtiendo en bolsas se ha arruinado mucha gente. Y yo pensando, bueno, y ahí quedó, pero quedó en el olvido, Un en clásico. plan, en algún momento yo en mi vida sí que me gustaría aprender y tal. Y ahora lo veo con perspectiva y digo, claro, es que si nos meten estas creencias de invertir en bolsa es peligroso, pues Ya. obviamente todo esto lo tienes en la retina y te va diciendo como, no, 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 no te metas en bolsa porque es peligroso. Y claro, ahí quizás no tienes las herramientas suficientes y necesarias como para preguntarle. Claro, yo en ese momento no las tenía, evidentemente, pero yo tendría que haberle preguntado, ¿no? A mis padres. ¿Y quién que tú conoces se ha invertido en bolsa? ¿O desde dónde está sacando esta información? ¿Dónde lo pone? ¿En qué sitio? ¿En qué tal? Para que realmente pues veas que no tiene sentido lo que estás diciendo porque quizás es porque tú no sabes, ¿no? Sí, 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 yo estoy muy de acuerdo porque además yo en mi familia recuerdo cuando yo empecé a invertir me decía, no, pues tu tía lo perdió todo, pues tu tía abuela lo perdió todo. Y claro, lo que hizo fue ir al banco, le venderían el producto de mierda de turno y perdió un montón de dinero, lo sacaría además fuera de tiempo y perdió más todavía. Y te dicen, perdió dinero en bolsa. Y Claro, luego